Que el Señor les bendiga en gran manera, hermanos. Este es su amigo y hermano Carlos Díaz, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un interesantísimo tema basado en la creencia de los pioneros adventistas sobre los 144,000. Para ellos, pues vamos a usar en forma introductoria lo que nos dice el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Por lo general, cuando leemos los versículos referentes al mensaje del tercer ángel, nos detenemos en el número 12. Sin embargo, el versículo 13 es de muy gran importancia para los pioneros y para nosotros como creyentes adventistas del séptimo día. Y él mismo dice de la manera siguiente: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a considerar un sinnúmero de citas de nuestros pioneros que escribieron con respecto a este tema, ya que existe la confusión con respecto a este tema de si ellos estaban seguros de que pertenecían, que iban a pertenecer a ese grupo especial mencionado en la palabra de Dios, como ya leímos, los 144,000. O iban a ser simplemente estar con ellos, pero no estar con ellos. Yo no entiendo esa paradoja, pero eso es lo que muchas personas quieren explicar. Por eso, vayamos directamente al tema de esta tarde. Los pioneros adventistas creían que todos los fieles que murieron en el mensaje adventista, desde 1844, y hacemos raya del 48 al 50, cuando viene el mensaje del sellamiento, de esa fecha en adelante, eran enumerados y contados dentro de los 144,000. La primera cita que encontramos y vamos a considerar fue escrita por Jaime White y se encuentra en la revista Review and Herald del 23 de septiembre de 1880. Y dice de la manera siguiente: los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel son una parte de los 144,000. No hay 144,000 aparte de ellos, sino que estos ayudarán a completar el número. Son resucitados para la vida mortal poco antes que Cristo aparezca y son transformados en inmortales cuando Cristo aparezca. Como hemos leído, se encuentra esta cita en forma especial en Review and Herald, 23 de septiembre de 1880. Pasamos a la siguiente. Y esta es escrita por Joseph Bake en el sellamiento del Dios viviente, páginas 61 y 62, donde él recalca: todos los creyentes adventistas que ahora poseen y toman parte de los mensajes adventistas, conforme están dados en Apocalipsis 14, 6 al 13, amarán y guardarán este pacto con Dios, y especialmente su santo sábado. En este pacto está una parte de los 144,000 que son sellados ahora. La otra parte está constituida por los que aún no entienden muy bien la doctrina adventista, pero que se están esforzando por servir a Dios de todo corazón y están dispuestos y recibirán este pacto y el sábado tan pronto como escuchen su aplicación. Estos constituirán los 144,000 que serán sellados ahora con el sello del Dios vivo. Este sellamiento los conducirá a través de este tiempo de tribulación. Como mencionamos, Joseph Bake, el sello del Dios viviente, páginas 61 y 62.
El historiador J.N. Lowborough, en su libro Preguntas sobre el mensaje del sellamiento, también escribió con respecto a este tema y presentó lo siguiente: si aún hay duda en relación a los resucitados guardadores del sábado, siendo enumerados con los 144,000, considérese las siguientes palabras de la hermana White en el 1909. En la conferencia general de 1909, el anciano Irving tenía un estenógrafo, o sea, un taquígrafo, acompañándolo a una visita a la hermana White. Él deseaba hacer algunas preguntas y obtener una copia exacta de las palabras de las respuestas. Entre otras preguntas estaba esta: ¿los que mueren en el mensaje estarán entre los 144,000? En respuesta a la hermana White dijo: oh sí, los que murieron en fe estarán entre los 144,000. ¿Me es claro este asunto? Estas fueron exactamente las palabras de la pregunta y la respuesta que el hermano Irving me permitió copiar del reportaje de su estenógrafo, escrito por J.N. Lowborough en su libro Pregunta sobre el mensaje del sellamiento, página número 29. Otra cita más, muy parecida a la que leímos anterior, pero la persona pues es diferente. En relación a la pregunta, enseñó la hermana White que los que mueren en el mensaje desde 1844 y de los cuales se dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, serán miembros de los 144,000. Puedo asegurarte, mi hermano, que esta era la creencia y la enseñanza de Elena G. White. Muchas veces yo le he oído hacer declaraciones en este sentido. Y yo tengo una carta del hermano Hastings que es mencionada en la página 237 de Light Sketchers, en la cual dice claramente que la esposa de él, que había muerto recientemente, sería un miembro de los 144,000. Y esta aportación la tiene William White, carta escrita en Santa Elena, California, el 18 de abril de 1929. En una carta, vemos, ¿verdad?, cómo sigue presentándose esta misma idea vez tras vez entre los pioneros. Y parece un poquito repetitivo, pero es bueno, ¿verdad?, que escuchemos con atención lo que nos dice cada uno de ellos. En una carta recibida hace poco de un hermano de Reno, Nevada, hace referencia a una declaración del libro del pastor Lowborough en la página 29, en el cual está reportando que la hermana White dijo que los que mueren en la fe estarán entre los 144,000. Me es claro este asunto. Y yo testifico, mi hermano, que esto está en perfecta armonía con sus escritos, sus dichos y la enseñanza de ella en todos los actos de su ministerio. Otra vez, William White, carta escrita en Santa Elena, California, 18 de abril de 1929. Otra corresponsal de Review and Herald, escrita por Uriah Smith, en agosto de 1897, expresa lo siguiente: imagine a tales hombres como el anciano Jaime White, el anciano Andrews y el anciano Bates, quienes lideraron el comienzo de esta obra, quienes se identificaron tan plenamente con este mensaje como humanamente era posible, cuyas almas completamente fueron absorbieron el grandioso pensamiento de ayudar a llamar un número suficiente para afiliarse a ellos en el trabajo para completar la privilegiada y feliz compañía de los 144,000, y quienes bajaron a la muerte con sus corazones y mentes llenos de esta anticipación. Imagine a tales hombres que se despiertan después de un tiempo
que no le parecerá más largo que el clic de un reloj, y encontrar que ellos han caído de su anhelada posición y no son parte de los 144,000. La idea no es imaginable. Si así fuera, entonces morir en este mensaje, en vez de ser una bendición que la voz del cielo proclamó que era, está cerca de ser la mayor calamidad que le pueda acontecer a un creyente. Esto es imposible. Uriah Smith, Review and Herald, agosto de 1897. Queremos considerar también algunos escritos de procedencia adventista. En forma especial queremos hablar sobre el drama inminente, porque dicho autor, Fernando Chay, en su libro menciona 2 citas del espíritu de profecía declarando lo siguiente. 1. Además de los santos vivos que pasan por el tiempo de angustia de Jacob, existe la posibilidad de que alguno de los muertos en Cristo estén entre ellos, o sea, los 144,000. Veamos entonces cuál es el resultado. Que tanto la hermana White como la hermana Hastings tendrían el privilegio de estar con los 144,000, pero sin ser parte de ellos. La tercera es sumamente importante. Ya vimos, ¿verdad?, cómo cae. Que nada más se ha revelado, ya sea en la Biblia o el espíritu de la profecía. Veamos, consideremos las 2 citas que presenta el autor del drama inminente. La primera cita se encuentra en Primeros Escritos, página 40. A Elena G. White le fue dicho por el ángel en visión: debes volver, y si eres fiel tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de Dios. Si este mensaje del ángel significa que la hermana White será una parte del grupo, o si ella junto con el grupo poseerá alguno de los mismos privilegios sin pertenecer a él, no lo sabemos. Interesante, ¿verdad?, su declaración. El segundo caso que se menciona en Mensajes Selectos, tomo 2, Elena G. White asegura a un esposo angustiado que su esposa, acabada de fallecer, estaría en el grupo de los 144,000. Y aquí las palabras: vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra con los 144,000. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 301, edición del 1850. De nuevo, dice el autor del libro El drama inminente, aquí no sabemos si la expresión significa que esta mujer sería una parte integrante del grupo o si ella estaría con el grupo como una adición para gozar de alguno de estos beneficios. Ahora, el tercer caso fue encontrado por este servidor suyo y lo encontramos en Lugares Celestiales, 22 de septiembre, la página 72, que concuerda con la página 71, 1878. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué esta cita fue dejada afuera? ¿Era que era demasiado comprometedora? ¿No se podía decir de otra manera sino como se está expresando? Y es el siguiente. Otra vez la hermana White conforta a otro creyente con las siguientes palabras: oiga, María, esa querida y preciosa niña, descansa. Ella fue la compañera de sus dolores y sus frustradas esperanzas. No tendrá más aflicción o necesidad o angustia. Mediante el ojo de la fe usted puede anticipar, en medio de sus dolores y angustias y perplejidades, que su María, con su madre y otros miembros de su familia, responderán al llamamiento del dador de vida y saldrán de sus cárceles triunfando sobre la muerte y la tumba. Y la parte más interesante es esta: su fe puede ver a los seres amados y perdidos reunidos entre los redimidos de la tierra. Una alusión a Apocalipsis 14.
Usted, antes de mucho, si es fiel, estará caminando con ellos por la calle de la Nueva Jerusalén. Interesante, pero aún es más interesante lo siguiente: cantando el cántico de Moisés y del Cordero, llevando la enjollada corona. Lugares Celestiales, 22 de septiembre, página 272. Nuevamente este servidor se hace la pregunta: ¿por qué se omitió esta cita? ¿Era demasiado clara como para poder refutarla? Lo voy a dejar con ustedes, ¿verdad? Por eso hoy nos preguntamos, ¿no será que hubo manipulación sobre este tema en particular? Veamos esta cita, data en el 1897, escrita por un pionero adventista, publicado en la Review and Herald Publishing Company. Esta apareció en la vieja edición del libro Daniel y Apocalipsis, escrita por Uriah Smith, en una nota al cárcel, en la página 634. Sumamente interesante. Aquellos que mueren después de haber sido identificados con el mensaje del tercer ángel son evidentemente numerados como una parte de los 144,000, puesto que ese mensaje es el mismo que el mensaje del sellamiento de Apocalipsis 7. Y por este mensaje, solo 144,000 son sellados. Pero hay muchos quienes han tenido su entera experiencia religiosa bajo este mensaje, pero han fallecido. Ellos murieron en el Señor y por lo tanto son contados como sellados, porque ellos serán salvos. Pero el mensaje resulta en el sellamiento de solo 144,000. Por lo tanto, esos deben ser incluidos en este número. Serán levantados en la resurrección especial, según Daniel 12:2 y Apocalipsis 14:13. Esto ocurre cuando la voz de Dios es pronunciada desde el templo, al inicio de la séptima y última plaga. Apocalipsis 16:17, Joel 3:16, Hebreos 12:26. Ellos pasan a través del periodo de las plagas, y así por lo tanto puede ser dicho, han venido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Y son levantados de la tumba solo a vida mortal. Ellos estarán de pie con los creyentes, quienes no han muerto, y con ellos recibirán la inmortalidad a la final trompeta. 1 Corintios 15:52. Siendo entonces cambiados en un momento, en un abrir de ojos, de esta manera, aunque ellos han pasado a través del sepulcro, puede ser dicho de ellos finalmente que son redimidos de entre los hombres. Apocalipsis 14:4. Esto es, de entre los vivos. Porque la venida de Cristo los encuentra entre los vivos, esperando por el cambio a la inmortalidad, como aquellos que no murieron, y como si ellos mismos nunca murieran. Comentario Bíblico Adventistas, tomo 7, página 992. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios estará sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Haciendo alusión directa a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Maravillosas son esas palabras, y especialmente cuando se considera a la luz del marco en que están colocadas. Al fin de la profecía concerniente al triple mensaje que ha de resonar en preparación para el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. La encontramos en Notas Biográficas de Elena G. de White, página 522.
Las evidencias son claras y conclusivas acerca de los 144,000, como aquellos que son reunidos de la última generación antes de la venida de Cristo, que han sido llamados por el tercer mensaje angélico, pues aún aquellos que pertenecen a estos que murieron en el mensaje fueron bendecidos, añadidos al número por la resurrección antes de la aparición de Cristo, y que todos al fin son coronados con el privilegio peculiar de componer el gabinete del Rey de Reyes y el Señor de Señores y seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. Apocalipsis 14:3. Felice en su constante presencia y sostenido por su gracia imperecedera. Apocalipsis 7:15-17, escrito por Uriah Smith, Estudios sobre los 144,000, página 8. Bienaventurado. Otra vez, de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Por alguna razón especial debe haberse pronunciado esta bienaventuranza sobre ellos. ¿No será porque escapan al tiempo del terrible peligro que los santos han de encontrar al acercarse al fin de su peregrinación? Daniel y Apocalipsis, página 677, 678 en inglés, tomo 2, página 305 en español. Aunque son así bienaventurados en común con todos los justos muertos, tienen sobre ellos la ventaja de pertenecer indudablemente a aquella compañía que resucitará para peligros a través de los cuales pasa el resto de los 144,000. Ellos resucitarán y comparten con ellos su triunfo final aquí y ocupa su lugar prominente en el reino. De esta manera entendemos, sus obras con ellos siguen. Estas obras son tenidas en memoria para ser recompensados en el juicio, y las personas reciben la misma recompensa que hubieran tenido si hubiesen vivido y soportado todos los peligros del tiempo de angustia. Daniel y Apocalipsis, páginas 677, 678, tomo 2, página 305 en español. Vamos a considerar cambios sufridos en una misma cita a través de los tiempos de diferentes fuentes. La primera fuente a la que vamos a hacer mención es la cita que se encuentra en la página 285, primeros escritos. Y dice de la siguiente manera: un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas. Estremecieron los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros. Y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Nuevamente, primeros escritos, página 285. Veamos la misma cita en otra fuente. Conflicto de los siglos, página 695. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto que Dios hace con los que guardaron su ley. Conflicto de los siglos, página 695. Pero consideremos la próxima. Había un diáfano lugar de gloria asentada, desde donde vino la voz de Dios a semejanza de muchas aguas, la cual sacudió los cielos y la tierra. Hubo un gran terremoto. Se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto, en fe, cuando se predicaba el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salieron glorificados de sus lechos polvorientos para oír el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que habían guardado su ley. Spiritual Gift, páginas 145,
146. De eso podemos reconocer que cuando el Señor venga, todos los 144,000 pertenecientes a los vivos se compondrán de aquellos que nunca vieron la muerte y de aquellos que murieron durante la proclamación del último mensaje. Pero estos resucitarán antes que el Señor aparezca. Review and Herald, 10 de julio de 1897. Maranatha, la página 239. Es interesante esta cita porque aunque su fuente original data de 1905, cuando vamos al comentario bíblico adventista, simplemente encontramos una parte. Se ha omitido una parte de esta cita. Sin embargo, esta cita es trasladada a la matutina Maranatha en la página 239, donde añade los siguientes elementos. Y oigamos: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Como dije, escrita en Review and Herald, marzo 9 de 1905, y puesta entonces en Maranatha, la página 239. Hay una información que queremos compartir con usted, y es con respecto a la preposición que se usa en muchos de esos escritos. En español, pues, encontramos simplemente la preposición con o with, como verdad dice en inglés. O podríamos usar between, o sea, entre. Sin embargo, vamos a ver cuál es la problemática al usar esta preposición y la palabra original o la preposición original que se encuentra en estos versículos, incluyendo en la versión inglés cuando hace referencia a los 144,000 en los versículos 4 y 5. Si vamos a considerar with, pues simplemente es con. Between o entre, adverbio de por medio entre los dos. Ahora, lo interesante del caso, among, que es la palabra o la preposición que se encuentra usada en estos versículos, al igual cuando se hace la elección de los diáconos para servir a los griegos, que fueron tomados dentro del grupo de los discípulos, no aparte del grupo de los discípulos. Y allí vemos entonces el uso de la preposición among. Y among corresponde a dentro, entre varios, mezclados con, en medio de muchas cosas. Podemos decir, ¿verdad? Among, preposición, dentro, entre varios, mezclados. O sea, podemos entender que este grupo no se puede sacar del antes mencionado. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos, entre ellos lo que constituye un ramillete de uva. Pues un ramillete de uva está constituido por uvas. Y a su vez estas uvas van a formar un ramillete de las mismas. Hay otra declaración. Ser miembro o miembros de un grupo. Ejemplo. Él está dentro de los primeros 29 estudiantes enlistados inscritos. Y esto lo encontramos en el diccionario de Internet de Google. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir con respecto a la creencia de nuestros pioneros adventistas? Sin duda alguna hemos podido ver cómo, vez tras vez, ellos manifestaban su creencia en que aquellos que morían en fe, mientras se predicaba el mensaje del tercer ángel, como está cifrado en Apocalipsis 14:13, ellos estarían dentro del número de los 144,000. Nuevamente hacemos, ¿verdad?, mención a la cita Maranatha, página 239. Y con esto concluimos. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos dentro de los 144,000.
Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Que el Señor les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes.